hijo. Amén. Cristo ha sido aquel maximizador por excelencia a nivel histórico y mundial. Por eso es importante que sepamos cuál es nuestra condición. Y yo quiero superficialmente tocar la parte de la condición de hijo, porque obviamente el tema dice un corazón de hijo. No se refiere a una condición, sino se refiere a características. Porque cuando tú hablas de un corazón de hijo, ya tú estás expresando que de quien tú estás hablando es de un hijo. O sea, tú no tienes que saber si es o no hijo, sino que vamos a analizar cuáles son las cosas que se está hablando de dicha persona. Amén. Vamos a ver brevemente lo que es una condición. Obviamente, tocando parte literaria, no vamos a ser tan aéreos, vamos a entrar a la parte central, pero tenemos que saber las diferencias que hay entre características y entre condición. Lo primero que tenemos que saber es que la palabra condición se usa en diferentes contextos. O sea, cuando tú hablas de condición, tú tienes que verlo en tres diferentes puntos. Lo voy a explicar y voy a tratar de ser lo más claro posible. Cuando tú hablas de condición, tú puedes estar hablando del estado de alguien. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de alguien que fue accidentado, que tuvo un accidente, tú llamas por teléfono y tú preguntas, ¿y cuál es su condición? ¿Cómo él está físicamente? O sea, el estado de dicha persona. Pero también, cuando tú hablas de condición, ¿no? También tú puedes estar hablando de una cláusula o de una exigencia. O sea, vamos a hacer este trato bajo cuáles condiciones. ¿Qué condición tú me pides para que tú y yo entremos en acuerdo? Pero la condición de la que en esta noche vamos a tocar superficialmente es la condición que habla de identidad. Hay momentos donde te preguntan y te dicen, ¿y tú estás en esa empresa bajo qué condición? O sea, mi condición es de empleado, ¿verdad? En este caso, mi condición en este momento es de predicador, amén, es de exponente. O sea, es lo que me identifica. Entonces tenemos que saber que estas tres definiciones de condición, hay una condición que es lo que expresa tu estado, hay una condición que es lo que expresa exigencia, y hay otra condición que lo que expresa es tu identidad. Amén. Entonces, tenemos que saber cuál es nuestra condición y tenemos que caer en cuenta y tener muy claro cuáles son nuestras características con esta condición. Mi condición, su condición, es condición de hijo. Es importante que usted sepa que usted es hijo. Inmediatamente su condición de hijo cambió, o sea, pasó de ser criatura a hijo. Las demás otras condiciones cambiaron. Cambió su estado y cambió su estatus. Entonces, yéndome ya más adentro, es importante que sepamos que lo que provocó impacto en el ministerio de Jesús no fue su condición. Y quizás muchos me miren un poquito extraño, pero yo se lo voy a explicar. Lo que causó impacto en la vida de Jesús no fue su condición de hijo, sino fueron sus características siendo un hijo. O sea, lo que provocó de que el ciego Bartimeo, de que la mujer encontrada en adulterio, de que la mujer del flujo de sangre, de que Lázaro, lo que provocó un impacto, Diana, no fue únicamente que Jesús era hijo de Dios, sino como Jesús actuaba siendo un hijo de Dios. Porque la gente muchas veces negaba la condición de Jesús, pero tenía que aceptarlo por las cosas que Jesús hacía, Miguel. O sea, yo no puedo negar de que este hombre sea hijo de Dios cuando yo veo que él me dice que si le dan una bofetada en una mejilla, él pone la otra. Que si él ve a una mujer encontrada en adulterio, él ni la apoya, pero tampoco la condena. ¿Cómo yo puedo negar la condición de este hombre? Sus características lo identificaban y hacían mención de su condición. En esta noche vamos a estar viendo lo que es
las características de un hijo de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que usted lea conmigo nuevamente, aleluya, lo que es el Proverbio 10, verso 1. Amén. Y dice esta palabra, y dice el tema, el contraste entre el justo y el malvado. Y vamos a ir leyendo detenidamente, porque es un solo versículo, y viendo detalle por detalle. Lo primero, que el tema de este proverbio dice el contraste. Cuando hablamos de contraste, estamos hablando de una comparación. O sea, cuando tú miras el contraste de algo, tú lo estás comparando con otra cosa. Y aquí lo que está comparando es la vida de una persona justa y de una persona injusta. Y lo primero que expresa es que dice: el hijo sabio alegra a su padre. Y aquí el proverbista está hablando de dos personas que están bajo la misma condición, pero no tienen las mismas características. Yo voy a repetir. El proverbista está hablando de alguien, de dos personas que tienen la misma condición, pero no tienen las mismas características. Y la Biblia habla en la segunda carta a Timoteo. Pablo le habla a Timoteo en el capítulo verso 20, y él expresa y trata de explicarle que en las casas grandes hay diferentes tipos de instrumentos. O sea, hay instrumentos que son de honra, hay otros que son menos honrosos, ¿verdad? Pero a fin de cuentas todos tienen una misma condición, son objetos. Hay algo que es curioso, y es que el que un instrumento sea de honra o no sea de honra no es decisión de dicho instrumento. Y vamos a estar haciendo un enlace entre lo que vamos a hablar en esta noche. Lo primero es que el proverbista deja saber que aún siendo hijos ambos, hay un hijo que es un hijo de honra, pero también existe lo que es un hijo de deshonra. Y él expresa que el hijo de honra es la alegría de su padre. Amén. Y la Biblia habla en el libro de los Hebreos, su capítulo 12, verso 5, habla sobre lo que son llamados hijos bastardos. No voy a entrar mucho en esa parte, pero quiero darle algunas pinceladas. En la antigüedad, los hijos bastardos no significaba que no eran hijos del ADN de sangre, sino especificaba que eran hijos que no estaban dentro del matrimonio. O sea, tenían el ADN, pero no tenían la identidad de su padre. Amén. Entonces, cuando habla de los hijos bastardos, en aquel tiempo antiguo, los hijos bastardos no decidían dicha condición. O sea, si te tocó ser bastardo, pero no fue que tú lo elegiste. Pero sucede algo curioso en este libro de los Hebreos, porque después de Cristo ya la condición de bastardo no era una condición, sino que pasaba de ser una condición a ser una elección. Yo no sé si alguien me está entendiendo esta cosa. O sea, en la antigüedad, si nacías por dicha o por desdicha en una familia a la cual tú no fueses un hijo del matrimonio, te tocaba ser un hijo bastardo. Pero más sin embargo, en el nuevo pacto, ahora no pasa de tú caer en una familia para ser bastardo, sino que tus propias decisiones te colocaban en la condición de ser bastardo. Me explico. La Biblia habla y dice en Hebreos 12:5 que a los hijos no se les deja sin corrección, y que tales hijos que si no reciben la condición serían bastardos. Si me podrían ayudar, hay algo visual. Y hay una parte que dice, Hebreos 12:5, amén, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando sea reprendido por él. Sigue diciendo, amén. El próximo, el 7. Ok. ¿Quién es aquel a que el padre no disciplina? El 8 dice,
Ok, este es el versículo clave. Dice, pero si se os deja sin disciplina, y esta es la parte que tenemos que entender, porque aquí nos da la decisión si ser hijos legítimos o si pasar a ser ilegítimos. Y dice, de la cual todos han sido participantes. O sea, quiere decir que no se ha dejado sin su parte. Entonces sois, amén, gloria a Dios. O sea, que pasa de ser una condición a ser una elección de nosotros. Sucede algo interesante, gloria a Dios. También nuevamente aquí en este versículo que estamos leyendo, cuando habla de los hijos sabios, resalta algunas características. Y es que cuando la Biblia habla y dice el hijo sabio, aquella palabra sabio se traduce como enseñable. ¿Sí? Se traduce como un hijo enseñable, como una persona dócil, una persona mansa. Y expresa y dice que la alegría de un padre es poder tener a un hijo dócil, a un hijo enseñable. Cuando nosotros como hijos podemos tener un corazón dócil, un corazón enseñable, un corazón tierno frente a nuestro padre, pasamos a ser lo que es la alegría del padre. Y ese es el primer punto. El primer punto es que un corazón de hijo es un corazón dócil. Es un corazón dócil. Y podría sonar contraproducente lo que voy a decir a continuación, pero para tú ser un buen padre es necesario tú ser un buen hijo. Pero no necesariamente para tú ser un buen padre necesitas, aleluya, para tú ser un buen hijo necesitas tener un buen padre. Yo lo voy a repetir. Para tú ser un buen padre, tú necesitas ser un buen hijo. Pero para tú ser un buen hijo, tú no necesitas necesariamente un buen padre. Para tú ser un buen padre necesitas ser un buen hijo. Pero para tú ser un buen hijo no necesariamente necesitas tener un buen padre. Porque aquí funciona lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Cuando nosotros aprendemos a sembrar en nuestros padres, el Señor nos premia con la cosecha de nuestros hijos. Pero cuando nosotros fallamos como hijos, entonces esa misma siembra nosotros la cosechamos como padres. Aleluya. Y eso nos lleva al siguiente punto. Y es que el corazón de un hijo, otra característica es que el corazón de un buen hijo aprovecha su paternidad. El corazón de un buen hijo, aprovecha su paternidad. Si usted se fija, dice que el justo es la alegría de su padre. El injusto es la tristeza de su madre. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué la tristeza de su madre? Porque está ausente de su padre, porque está lejos de su papá. Y todos aquellos que se alejan de la paternidad, hermano, lo que representa un padre representa cobertura y entrenamiento. La madre representa protección y mantenimiento. Las madres, aleluya. El padre representa cobertura y entrenamiento. La madre representa protección y mantenimiento. Por eso es que los padres normalmente son los que muchas veces van enseñando a los hijos. Pueden ser niñas, pueden ser niños, pero van enseñándole alguna vocación, van instruyéndolos en dichas cosas. Mas sin embargo, la madre es aquella que se encarga de darle el cariñito, de añoñarlo, de traerlo, de alimentarlo. ¿Ven? O sea, es el mantenimiento de la madre. Pero el padre se encarga de formarlo. El padre se encarga, aleluya, de que aquel joven o aquella niña o niño aprende. Por lo tanto, el corazón de un buen hijo aprovecha lo que es su paternidad. Y la Biblia habla algo muy interesante
en el primer libro de Samuel, su capítulo 2, verso 26, donde habla sobre un joven llamado Samuel. Samuel fue un hijo adoptivo de Elí. Samuel, todos sabemos que fue hijo de Ana. Ana hizo una promesa, un voto, lo llevó al altar del Señor, y allí Elí fue quien tomó posesión de este joven, y él fue quien terminó criando al muchacho. Mas sin embargo, Elí tenía hijos que eran legítimos. Elí tenía hijos que eran legítimos, mas sin embargo no tenían ese corazón de hijo. Aquellos hijos de Elí representaban la parte B del versículo 1 del capítulo 10 de Proverbios. O sea, eran hijos injustos, eran hijos necios. Porque esta palabra dice, ahí en primer libro de Samuel, en su capítulo verso 26, habla de lo que hizo Samuel con la paternidad de Elí. Y dice esa palabra, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Si usted estudia el contexto de ese texto completo, habla del pecado de los hijos de Elí. O sea, aquellos jóvenes realmente no tenían respeto por la presencia del Señor, mucho menos por su padre. Mas sin embargo, Elí encontró el tesoro donde muchos tenían los ojos puestos como basura. Y este joven aprovechó la paternidad que Elí le brindó, el sacerdocio que Elí le brindó, y dice que era acepto delante de Dios y delante de los hombres. De la misma forma pasó con Jacob y Esaú. Ya ustedes conocen la historia donde aquel Jacob aprovechó la paternidad, porque la paternidad, escuche esto, es la voz profética de la bendición de cada hijo. Por eso es que cuando usted lleva a su padre y a su madre, usted dice, ellos son mis padres, porque el padre es quien representa. El padre es aquel quien da la cara por nosotros. Por eso cuando hay una familia, a la familia se le llama por parientes. La palabra pariente viene de padre. El padre representa. Oh, no es quitando mérito a las madres, amén, sino que las posiciones que el Señor ha puesto. El tercer punto, gloria a Dios, Él me conoce, que no vamos a ser tan extensos, pero son 5 puntos. Este es el tercero, gloria a Dios. El corazón de un hijo, escuche esto, procura no entender, sino atender. El corazón de un hijo procura no entender, sino atender primero. Hay cosas que no entiendo, hay cosas que no comprendo por qué me suceden, hay cosas que realmente no sé por qué la dicen, pero el corazón de un verdadero hijo no procura entender ni lo que pasa ni lo que sucede, sino que procura atender al llamado y a la posición de su padre. El problema está en cuando queremos entender a Dios, cuando nosotros queremos comprender lo que el Señor está haciendo. Dios es Dios, y simplemente y sencillamente tenemos que dejarlo, que Él sea Dios. Y el entender no es malo, pero en el contexto que nosotros muchas veces lo utilizamos, funciona como un ralentizador que muchas veces hace que las cosas que nos van a llegar, nosotros mismos la retrasemos más tiempo. Dios mandó a los israelitas a que caminaran en el desierto, 11 jornadas. Ellos no tenían que entender lo que Dios iba a hacer, simplemente atender al llamado de Dios, única y exclusivamente. Estamos aquí para atender tu llamado. Por eso esto es importante, nosotros saber a quién nosotros le damos la oportunidad de que ocupe la paternidad de nuestra vida. El sentido de paternidad es algo muy parecido al sistema como funcionan las brújulas. Las brújulas están puestas para donde quiera que usted la ponga, le dé una dirección. Por eso cuando usted era pequeño, que usted se tropezaba, se pegaba las rodillas, usted iba directamente donde sus padres, porque ellos le iban a ayudar a cómo usted aliviar ese dolor. De la misma forma, cuando usted se encuentra en problemas, en dicha situación, usted va donde sus padres, porque así el Señor le da dirección de cómo resolver dichas situaciones
Y dice aquí, no se entiende, sino que se atiende. Y dice el cuarto punto y penúltimo, dice que el corazón de un hijo es atento a las necesidades y deseos de su padre. Aleluya. El corazón de un hijo es un corazón atento a los deseos y a las necesidades de su padre. David, en su momento, cuando tenía la oportunidad, dice la palabra que tocaba para Saúl. David atendía la necesidad de su padre espiritual. De la misma forma, Jesús, su madre, sus hermanos van buscando. En el libro de Lucas capítulo 2 dice la palabra que todos iban buscándole y le reclamaban a Jesús. Lucas 2:48. Y Jesús le dice una palabra que todos ya conocemos. Jesús le dice: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Por negocios de mi padre me es necesario. Y Cristo expresa esta palabra, muchas veces la pasamos por alto. Es necesario, o sea, yo tengo necesidad de yo atender los negocios de mi padre. Una necesidad es diferente al deber y a un deseo. Un deber es algo que tú haces por imposición. El deseo es algo que tú haces por atracción. Pero una necesidad es algo que tú lo haces porque necesitas eso. O sea, no hay otra opción. No hay otra opción más que suplir esa necesidad. Y el corazón de un hijo es un corazón que necesita hacer la voluntad de su padre. El corazón de un hijo no es aquel que debe o que desea. Es uno que necesita hacer la voluntad de su padre. La Biblia dice que cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, que cuando pecamos, el Espíritu Santo se contrista. Y quizás para los que son nuevos creyentes y demás, cuando usted contrista al Espíritu Santo, coloquialmente y vulgarmente podemos decir, es como cuando usted te molla. Usted no tiene ni uno. Usted se siente como vacío. Cuando usted contrista al Espíritu Santo, usted se siente como el ser más triste del mundo. Y yo estoy seguro que si pregunto aquí que quién tiene necesidad de sentirse de esa manera, nadie levanta las manos. Porque para nosotros es una necesidad hacer la voluntad de nuestro Padre. Quinto y último, finalizando. Aleluya. El quinto es el corazón de un hijo. Ama a su hermano. Aleluya. El corazón de un hijo no solamente ama a su padre, ama a su hermano. Porque sabe que su hermano es propiedad de su padre. Y si yo no amo a mi hermano, yo no estoy amando a la propiedad de mi padre. Si usted se va al libro de Lucas, en su capítulo 15, en su verso 11, usted va a encontrar allí con la historia del hijo pródigo. Y allá había un hermano que se había quedado juntamente con su padre, pero cuando su hermano volvió, aquel hermano decía amar a su padre, pero no amaba a su hermano. Y Jesús dice algo a sus discípulos. Jesús le dice: en esto ustedes van a conocer que son mis discípulos. Juan capítulo 13, verso 34. Ustedes van a conocer que son mis discípulos verdaderamente cuando ustedes se amen los unos con los otros. Don Pablo hablaba y decía, ahí en primera de Pedro, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan, perdón. Donde dice que Dios es amor. Y aquel que no ama es porque no ha conocido a Dios. Es porque no ha conocido a Dios. Y es necesario nosotros amar a nuestro hermano. Porque amando a nuestro hermano demostramos que amamos a nuestro Padre. Y yo quiero concluir con una breve anécdota de un elefante llamado Walter. Walter estaba con su padre y le hace una pregunta muy simple y sencilla de algo cotidiano,
como para animales. Esto es una fábula, eran animales. Y Walter le decía a su papá: padre, si en un momento un león, un tigre o algún devorador me ataca, ¿qué yo debo hacer? Él decía: Walter, no retroceda. Y él le dice: pero si el león insiste, Walter, saca tus colmillos. Él le decía: si el león insiste, empuja con violencia. Y si el león insiste, él le decía: mira a tu alrededor. Le decía: ¿qué ves? Él le dice: padre, yo veo a la manada. Así que si en algún momento hay un león que está tratando de buscar devorar a uno de la manada, simplemente mire la manada. Somos todos familia. El corazón de un hijo reconoce a su padre, reconoce a sus hermanos, reconoce a Dios. Así que, recordándole los puntos que estuvimos tratando, el primer punto decíamos que es, amén, para los hermanos que notan. Dice que el primer punto es que es un corazón dócil. El segundo punto es que el hijo aprovecha la paternidad de su padre. El tercero es que el corazón de un hijo no entiende, sino que atiende, ¿verdad? El cuarto es que es atento a los deseos y necesidades de su padre. Y quinto es que ama a sus hermanos. Este es el corazón de un hijo. Y yo sé que aquí todos los que estamos presentes tenemos corazón de hijo. Y así es como el Señor nos ha catalogado: hijos suyos. Todos somos hijos del Señor. Así que, iglesia amada del Señor, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y esperamos